Vamos a hablar de un informe que ayer lo leía muy en detalle y me parece muy interesante. Suelen pasar desapercibidos estos datos en las crónicas generales, pero que tienen mucho que ver con la realidad social, económica, con nuestro vínculo con estos tiempos. Es un informe que ha elaborado el CONICET, investigadores del CONICET, sobre la nutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? Y ha tomado 3 provincias como referencia. No es arbitrario, son 3 provincias que describen por tamaño y por cuestión geográfica, de alguna manera una mirada más integral de la Argentina, ¿no? Y el problema es que a pesar de la crisis social no es la que ha perjudicado la nutrición. Perdés calidad alimentaria, perdés elección sobre esa calidad alimentaria, pero en general hay como un mayor conocimiento de lo que debes o no comer. El problema es no la desnutrición como un problema profundo, sí, sino la malnutrición. Hay cada vez una mayor preocupación por comer mal, claro, la obesidad que está ligada con comer mucha harina o demás, con estos problemas. Pero está buena esa mirada, Pablo, porque siempre se decía la falta de nutrición o la desnutrición. Claro, es la medida con la que crecimos. Es la medida con la que se creció, con el temor. ¿Viste la noticia esa relevante que aparece en alguna provincia lamentablemente signada por la pobreza? Falleció un niño de desnutrición, que parecía que era el punto. Pero la malnutrición que sufrimos los argentinos en general, la pérdida de calidad nutricional es enorme. Es enorme y esta situación lleva a muchos problemas de salud. Claro. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país de primer mundo y demás, tiene mucho problema con la obesidad, por las características de la alimentación que consumen, ¿no? Comida chatarra y demás. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos países donde la obesidad forma parte hasta de los aspectos culturales en algunas cuestiones. Pero a veces ni siquiera es la obesidad, es no comer regularmente o no comer adecuadamente o no incorporar las calorías suficientes o incorporar determinados alimentos y no incorporar otros que tienen que ver con la cadena alimenticia y que van cada uno determinando distintos alimentos. Por eso me parecía muy interesante este informe del CONICET como para que hagamos un repaso. ¿Te parece? Dale, vamos a ver. Lo vemos. En los últimos 20 años bajó la desnutrición, pero se incrementó el exceso de peso en el mismo grupo etario que aquí ha sido evaluado. El dato surge de un estudio realizado por un equipo del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata sobre el estado nutricional de niños de 4 a 13 años de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Misiones. Viste que hay como una división geográfica, pero además de tamaño de provincia, por eso me parecía interesante. El relevamiento sobre las variaciones en el estado nutricional de niños, niñas, adolescentes de estas 3 provincias se realizó en 2 periodos. Evaluaron 2005 y 2009 y luego 2010-2019. Advirtieron una significativa reducción de las prevalencias de malnutrición por déficit o desnutrición. Es decir, el problema no está relacionado con la desnutrición. Sin embargo, un aumento de las prevalencias de malnutrición por exceso que engloba los casos de sobrepeso u obesidad. El cruce de información arrojó 2 datos destacados. Del 2005 hasta la fecha se observó una disminución cercana al 50%, son valores originales, ¿no?, de la prevalencia de desnutrición. Este primer dato parece muy valioso, ¿no? Habla bien del acceso a la alimentación. En las 3 provincias, sin embargo, hubo un marcado aumento del exceso de peso, es decir, una mala alimentación que lleva al sobrepeso y a inconvenientes ligados con eso. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Hubo un crecimiento del 13% en Buenos Aires, del 10% en Misiones y del 9% en Mendoza, que son números muy altos. Imagínate si cada 10 años tenemos estos indicadores, hacia dónde nos lleva ese caminito, ¿no? En los últimos 20 años, a nivel global, se han dado cambios importantes en la alimentación y estilo de vida de las poblaciones. En el mundo se ha observado que hay un aumento considerable del exceso de peso, tanto en la población infantil como en adolescencia y personas adultas, ¿no? Esto lo dijo la antropóloga Florencia Cesani, que es una de las integrantes de este equipo del CONICET.
Manuela Garraza, que es investigadora del CONICET en el Linoa, apuntó que encontraron además que hubo un empeoramiento de la situación social y económica de la familia porque evaluaron la cuestión alimentaria a la par de lo cual es la condición socioeconómica. Sumamente ligada, ¿no? Pero, aunque esto nos llevaría a pensar que en estas condiciones, porque empeoró la situación socioeconómica, habría más desnutrición, esto no es así. Lo cierto es que disminuyó a pesar de la gravedad de la situación socioeconómica. Es decir, se accede a alimentos, pero hay una mala alimentación. No está adecuada la alimentación a las necesidades. Por eso hay un mayor sobrepeso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se deben tener en cuenta todos estos aspectos? Porque esto también tiene que ver con la calidad de vida, con el acceso a toda la calidad de nutrientes y a la diversidad. Pero ligada plenamente a la salud, Pablo. Y ligado claramente a la salud. Pero además, si vos consumís más harinas y menos verduras o fruta o carne, porque no podés adquirir esos productos, eso también va a incidir en las cualidades y en las condiciones de salud de los niños y niñas adolescentes que están en un periodo de crecimiento y que requieren no solamente el acceso a la alimentación, que evite la desnutrición, sino a una buena alimentación, una alimentación diversificada y que contemple lo que decíamos, todas las cualidades nutrientes. Bueno, es un llamado de atención que quizás no aparece en la portada. Pero por eso, no, que por eso también, ¿no? Cuando uno lo ve, y hasta que en algún momento tuvo hasta con algún reclamo de decir, bueno, pero qué detallista o qué exagerado. Cuando se entregan las raciones de comida, habitualmente lo que se llaman los bolsones y demás por organizaciones sociales, hay algunas de ellas que han puesto el acento en lo que contienen esos bolsones. Bueno, claro. Mucha gente que, por ejemplo, sustituyó la carne por menudos de pollo o por alguna porque no tienen los recursos para poder comer regularmente carne. O lo sustituís con harina. O con harina, o con más harina. Bueno, esto tiene un costo. Tiene un costo alimentario, tiene un costo en el desarrollo, en el crecimiento. Y es una referencia, ¿no? de lo que ocurre en Argentina. Estamos hablando de un informe, por eso me pareció también muy interesante, porque tiene una larga extensión en el tiempo, son 20 años de evaluación, que nos está advirtiendo sobre la necesidad no solo de garantizar la alimentación, sino de garantizar la buena alimentación en niños, en niñas y en adolescentes. Gracias, Pablo. A ustedes.